Corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario, con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Sagitario, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Sagitario, hay ciertos obstáculos. Sagitario, hay una persona en concreto en el trabajo que no deja fluir algo, ¿no? Pero esto aquí dicen las cartas que esto es totalmente pasajero. Sagitario, que estáis trabajando, recibiréis noticias, ¿vale? Hay noticias como de cambios de esta persona, ¿bien? O sea, que serán noticias que te tranquilizarán un poco. Veo muchos de vosotros, Sagitario, que estáis en un proceso de ascender o algo por el estilo. Se puede ascender, pero no te puedo decir, Sagitario, que esto te vaya a influir en lo que tú estás cobrando a día de hoy. Bien, o sea que no ganarías más, así lo dicen las cartas. Sagitario, que no estáis trabajando. Mira, Sagitario, veo una persona que te ofrece algo, noticias. Una persona que te ofrece algo, trabajar con esta persona donde hay más miembros de la misma familia, ¿no? Pero Sagitario, a mí con esta persona no me sale que vaya a haber como una formalidad, ¿bien? Es un lugar donde tú puedes estar el tiempo que tú quieras, pero no veo esa firma de contrato. O sea, tú puedes estar muchísimo tiempo ahí. Sagitario, que tenéis un negocio. Estás en proceso de cambio dentro de tu negocio. Estás en un proceso de crecimiento. Así lo dicen las cartas. Puedes crecer, dicen las cartas que sí, pero este crecimiento te llevará más adelante a tener que tomar decisiones con tu economía, así lo dicen, ¿bien? Porque te puede generar un problema. Cada uno que lo aplica a su historia, Sagitario. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Sagitario y tu economía. Todos los Sagitarios que estéis esperando que fluya algo relacionado con el exterior, dicen las cartas, esto va a pegar un giro inesperado, Sagitario. Dice, y tendrán noticias de esto, para muchos de vosotros positivas, para otros no tanto. Bien, Sagitario, hay también una situación que tiene que ver con el exterior, dicen, se tienen noticias, pero es que esta situación y se tiene que ver con algo de juicios, con algo relacionado con la salud, ¿bien? No son noticias totalmente negativas, porque dicen las cartas que podrían ser peor. Son noticias de cambio. Sagitario, que estéis esperando otro tipo de dinero, que no sea lo que hemos estado hablando. Sobre todo los que estáis esperando algo que tenga que ver con lo familiar. Dicen, se soluciona una situación, Sagitario. Pero ahí no hay nada. O sea, no veo un dinero, yo no veo un dinero. Veo una situación familiar, que puede ser una herencia o algo por el estilo, que se soluciona, pero yo no veo el dinero, De todas maneras, ya me contaréis, Sagitario. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitario que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros, veo muchos de vosotros que habéis estado como en una especie de triángulo amoroso. Esto me marca mucho en pasado. Sagitario, solteros, las cartas hablan de que tienes a día de hoy los caminos abiertos, me hablan de que se acerca una persona a tu vida que podría ser un poquito mayor que tú, pero no solo existe, no solo hay esta persona, hay otra persona. Dice que está muy relacionada con tu trabajo, Sagitario, y aquí podría haber algo también, ¿bien?
Sagitario, todas las comunicaciones que tengas con personas que están en el exterior a día de hoy, te digo que son comunicaciones que podrían estar a punto de terminar. Sagitario, los que conozcáis a una persona que está fuera, los que conozcáis ahora, que no que ya existiera, sino ahora. Dice, es una persona que tomará decisiones en su vida y podría dejar atrás su vida para acercarse a ti, Vamos a seguir, seguimos, Sagitario. Sagitario, que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros, hablan de cambios rotundos en tu vida sentimental, ¿bien? Dice, has tenido una serie de obstáculos este tiempo atrás, ¿no? O sea, se ha juntado un poquito todo, Sagitario, pero ahora estás en un buen momento, entonces tus caminos se abren. Hablan de una persona con sentimientos verdaderos, que es esta persona que hemos visto, esta persona que cambiaría su vida, así lo dicen las cartas. Es una persona que avanzaría que quisiera avanzar contigo y avanzaría contigo. Es alguien que tiene muy claro que quiere formar una familia. Y te digo estas palabras porque posiblemente sean las palabras que esta persona te diga, Pues yo lo estoy viendo así. Vamos a ver qué más. Sagitario. El amor viene de fuera, mi queridísimo Sagitario. Vamos a ver. Sagitario, que estáis solteros, como bien han dicho antes las cartas, también hay una persona que está relacionada con lo laboral, ¿bien? Entonces, esta persona que está relacionada con lo laboral, dice, podría pasar a la historia, ¿no? O sea, que es alguien totalmente pasajero. Yo veo más marcado esta persona, claro, porque la persona que está relacionada con lo laboral es una persona que está pero no está, ¿vale? Entonces aquí dicen las cartas, hay algo dentro de ti que te avisa de que este camino no es el que tienes que coger. Yo la persona que veo más marcada en tu vida es la que te he dicho que está en otro lugar, que es una persona que aparecerá dentro de muy poco tiempo y que estaría dispuesta a cambiar su vida, Las cartas hablan claro, el amor está a punto de llegar a tu vida, Sagitario. Está a punto, dice, es la persona que en cierto modo tú estabas buscando. Sagitario. Podría llegar a lo largo del mes de febrero-marzo aproximadamente esta persona, aunque entiendo que en muchos casos llegará antes, Tened en cuenta que no es la única persona que ha salido, pero bueno, ya sabéis que yo siempre me centro en las personas pues importantes, ¿no? Las personas que son pasajeras, pues bueno, por la palabra lo dice, son pasajeras. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Sagitario, veo aquí comunicaciones entre vosotros de cara a futuro. Dice, comunicaciones que hablan de un cambio en vuestra vida, Sagitario, hablan de un cambio importante en vuestra vida, estas comunicaciones. Sagitario, muchos de vosotros podríais encontraros en una situación de tener que tomar decisiones importantes de cara a futuro, decisiones muy importantes contigo mismo y con alguien que está cerca de vosotros, ¿vale? Sobre todo Sagitario que tenéis hijos, ¿vale? Sagitario, casados en convivencia y novios. Podría haber traiciones en esta relación, así lo dicen las cartas. Mucho cuidado con las traiciones, Me hablan de la posibilidad de una persona que a día de hoy está fuera, está en otro lugar, pero que esta persona podría acercarse a vosotros. Si no está en este lugar esta persona no es del mismo país que tú. Eso quiero que quede claro, Vamos a ver qué más.
Sagitario, casados, en convivencia y novios. Veo el tema de las emociones y los sentimientos a un lado en vuestra relación, Sagitario. Tengo que decir en este caso que no es que no los haya, sí los hay, pero los veo muy apalancados ahora mismo. Estáis muy centrados en otras cuestiones, ¿eh? Pero claro, como dicen las cartas, están parados. Esto no quiere decir que esté terminado. Bien, Sagitario. Ciertas discusiones entre vosotros relacionadas con un gasto importante de dinero, Sagitario. Esto marca muchísimo, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Aunque también tengo que decir que se avecinan noticias importantes, ¿eh? Para vosotros dos, muy relacionadas con el exterior, así lo dicen las cartas, y son positivas, ¿eh, Sagitario? Independientemente de esas discusiones que hayan salido relacionadas con lo que es la economía y demás, hay noticias que llegan que son muy importantes, ¿eh? Vamos a ver. Hay uno de los dos, Sagitario, que va a llegar un momento en el que no se va a conformar con lo que tiene, ¿vale? Entonces, hay un momento de cambio en uno de los dos. Dice, uno de los dos se harta de alguna situación que tiene, de su estilo de vida o algo por el estilo, ¿vale? Entonces, las cartas hablan de cambios que pueden ser tanto positivos como negativos. Aquí sí tengo que hacer hincapié en esto, que dicen, cuidado con esos cambios que se producen, o hay que dejar a esa persona que se sienta así que haga esos cambios, porque si no se deja a esa persona hacer esos cambios, podrían ser muy negativos en un futuro para la relación, ¿eh, Sagitario? Así que si uno de los dos tiene la necesidad de hacer esos cambios, lo mejor es que los haga, ¿bien? Si se le pone obstáculos sería, ¿ves? Aquí dicen las cartas, no pongas obstáculos a la persona porque todo podría cambiar de la noche a la mañana. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Sagitario, y tu mensaje especial del amor. Estás en pleno proceso, Sagitario, en un proceso de cambio en tu vida, en un proceso de crecimiento, sobre todo contigo mismo, Sagitario, y en un proceso de aclararte muy bien qué es lo que tú quieres en tu vida y qué es lo que necesitas. Así que, Sagitario, céntrate en ti y no en lo que esperan de ti. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Sagitario y tu salud. Problemas de piel, algunos de vosotros, Sagitario. Problemas de piel, dice, es necesario cambiar... es necesario cambiar ciertos hábitos, pero aquí me sale en un futuro que dicen las cartas. Hay una situación que puede ir avanzando si tú no le prestas atención a día de hoy. Tiene que ver con los huesos o algo así, Seguimos, mi queridísimo Sagitario, como siempre te digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Sagitario y tu mensaje general. Bueno, tu mensaje general, mi queridísimo Sagitario, te dice, por mucho que tú te encuentres en una situación contigo mismo complicada, que tú la veas complicada, que tú la veas delicada, dice, nadie podrá tomar ciertas decisiones por ti, tendrás que ser tú el que tome las decisiones. Sagitario, el número 44 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Sagitario, como siempre, decirte
que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.